Código Magenta no ha quitado nunca el dedo del renglón de ese asunto desde hace 3 años, casi a mitad del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se lo dijimos una y otra vez y nunca vio el asunto del huachicol. Se Claro. hacía tonto, ¿por qué? Porque sus más importantes personajes de su círculo íntimo, comenzando por sus hijos, Ujú. y ya lo veremos con el tiempo, están involucrados en el asunto. Absolutamente. Y más reiteradamente el último año, cuando desde marzo del 2024 denunciamos con los drones y todos esos, los buques que estaban llegando a Altamira, a Tampico y a Tuxpan, y que culminaron hace apenas un mes, cuando denunciamos aquí también la llegada a Tampico de nuevos buques a la vista de todos, sin que nadie hiciera nada, hasta que se hizo por fin algo. Así es. Y la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch finalmente se ordenó la confiscación, el decomiso de uno de los buques, que ahorita se debate que sean 10 millones de litros o 20 millones o 50, es lo de menos. Ya empezó a desgranarse la mazorca. Pero la mazorca grande comenzó a desgranarse en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se cansó de que México no haga lo que tiene que hacer. Y este es apenas el comienzo. En este momento hay un enfrentamiento por debajo de la mesa brutal entre Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch con el grupo de Andrés Manuel López Obrador, por supuesto Andy, por supuesto Adán Augusto López y todos los operadores de este gran negocio de huachicol que evidentemente están de ese lado. Y para Omar García Harfuch y para lo que va a ser la sucesión presidencial, esta cruzada del huachicol es su gran campaña para llegar a Claro, ser él el Su próximo presidente de pasaporte. México. Es su claro. pasaporte, por dos razones. Una, porque sacas del camino a todos esos intereses financieros y criminales que te están jugando en contra. Y dos, porque te puedes ganar el visto bueno de los americanos. Ángel Arnoldo Ramírez Salinas, que todo el mundo daba el chisme de que era el relevo de Sergio Carmona, el que mismo que fue ejecutado en San Pedro Garza ¿Es correcto? García, donde vivía este huachicol, el rey del huachicol. ¿Mm? Decían, bueno, se le cedió la parte más importante del negocio a Ángel Arnoldo Ramírez Salinas. Salinas. Pues resulta que pues todos decían, bueno, pues es un chisme. Él es un empresario de los combustibles. Dicho sea de paso, uno de los pocos, por no decir que el único, que sobrevivió a la cancelación que hizo la Comisión Regular de Energía de todos los permisos Él tenía de permiso. importación. El único que tenía permiso era él. Y él que presumía que tenía una gran amistad con Andrés López Beltrán, mejor conocido como Andy, secretario de organización de Morena. Así es. ¿Y qué encontramos de vinculación entre ambos personajes? Para poder probar que había una vinculación, pues resultó que Ángel Arnoldo Ramírez Salinas da un domicilio para el INE de Reynosa, Tamaulipas. Calle 9, número 590, interior B o 2. Ujú. Y en ese mismo domicilio aparece nada más y nada menos que el registro de otro nombre, Esmeralda McDonald's Sánchez. Nada más y nada menos que la hermana de Perla McDonald Sánchez, la viuda de Sergio Así Carmona. es. Se cuadra el círculo completísimo. Sergio Carmona, casado con la señora Perla Perla. McDonald, hermana de Esmeralda McDonald, compartiendo el domicilio con el occiso Ángel Ramírez. Ángel Ramírez Salinas. A uno lo matan a quemarropa en una barbería de San Pedro Garza García. Y este señor Ángel Arnoldo Ramírez Salinas, pues resulta que también vivía en San Pedro Garza García. Era tamaulipeco igual que Sí, Carmona, Carmona. pero vive en San Pedro Garza García y muere, no ejecutado, pero desbarrancado. Curiosidades del huachicol Así que a es. los que manejan los grandes dineros
los persigue la tragedia. Amigos del Círculo Magenta, estamos aquí hoy con ustedes, Alejandro Fuentes. Hola. Y Rodrigo Carvajal. Hola, Ramón, Alex. Pues semana totalmente guachicolera. Se espantó el caso del contrabando de petróleo México, Estados Unidos, México. Esta semana, cuando el fin de semana, el primer gran disparo, el primer gran sacudimiento del huachicol se dio no en México, se dio en Estados Unidos. Como siempre, aquí las cosas no pasan, pero allá sí pasan. Y ese fin de semana, pues, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Que se reveló el caso de una familia de Utah, la familia Jensen, en que padre, madre y sus 2 hijos, una empresa que la tienen, Arroyo Terminals, que está en Río Hondo, Texas, para los que quieran saber exactamente, casi pegadito allá a Harlingen, cerquita de Broadville, o para los más fifís, cerquita de la Isla del Padre. Arroyo Terminals, ¿qué es lo que hacía Arroyo Terminals? Ahorita aquí lo vamos a platicar. Pero ¿de qué tamaño es el negociote que se tiene del huachicol entre México y Estados Unidos y México? Que esta familia, de acuerdo a los reportes, de las 4 instancias que fueron a perseguirlos por meses, Homeland Security, FBI, DEA y IRS, el SAT de allá, de impuestos, les tienen estimados en los bancos 300 millones de dólares por contrabando de combustibles entre México y Estados Unidos. Así es. Una situación en la que hay que decirlo. Código Magenta no ha quitado nunca el dedo del renglón de ese asunto desde hace 3 años. Casi a mitad del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se lo dijimos una y otra vez y nunca vio el asunto del huachicol. Claro. Se hacía tonto, ¿por qué? Porque sus más importantes personajes de su círculo íntimo, comenzando por sus hijos, y ya lo veremos con el tiempo, están involucrados en el asunto. Absolutamente. Y más reiteradamente el último año, cuando desde marzo del 2024 denunciamos con los drones y todos los buques que estaban llegando a Altamira, a Tampico y a Tuxpan, y que culminaron hace apenas un mes, cuando denunciamos aquí también la llegada a Tampico de nuevos buques, a la vista de todos, sin que nadie hiciera nada, hasta que se hizo por fin algo. Y la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, finalmente se ordenó la confiscación, el decomiso de uno de los buques, que ahorita se debate que sean 10 millones de litros o 20 millones o 50, es lo de menos. Ya empezó a desgranarse la mazorca. Pero la mazorca grande comenzó a desgranarse en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se cansó de que México no haga lo que tiene que hacer. Y este es apenas el comienzo de esta familia Jensen, que vamos a decir la dinámica y la mecánica de por qué y cómo estaban logrando hacer esa fortuna. Es correcto. Porque todo el mundo se pregunta, ¿cómo? ¿Huachicol a la inversa de México a Estados Unidos? No, tranquilos. Tranquilos que el negocio es nuestro. Mexicano, patentado. Claro. Y en el caso de la familia Jensen de Utah, ¿cuál es el negocio? Hay un petróleo extremadamente pesado en Tabasco, sur de Veracruz y Campeche. parte de Campeche. De eso del área de Cantarell. Así es. Que ese petróleo tan pesado, hay pesado y se puede procesar en refinerías como la de Cadereyta. Por eso nos llenan de azufre aquí la metrópoli de Monterrey. Pero ese petróleo en particular no tiene refinería donde se pueda procesar. No en México. Sí. Por tanto, pues, ¿qué hacemos con él? Alguien cercano al A4T logró que se lo regalaran. Y se iban las pipas, primero, luego en ferrocarril y hasta en buques, barcazas. ¿A dónde? A Río Hondo, Texas. Porque hay refinerías ahí en Texas que sí pueden procesar este crudo y convertirlo en combustibles y otros productos derivados. Y luego regresarlo en los mismos las pipas. trailers, las pipas, los ferrocarriles o los buquetanques o las barcazas. O sea, el negocio es doble. El negocio es doble porque no te cuesta el crudo,
no te cuesta la gasolina más allá de lo que pagas el margen por Claro. refinación, que es un 15%, 20% del costo. Es decir, para todo fin práctico, es un huachicol regalado que solo paga el equivalente a un IVA. Un negociazo, que no es un negocio del 50%, del 30%, de que te ahorras el 40%. No, te ahorras 85%. Es correcto. Y eso, ¿de quién es el negocio y para quién? ¿Quién es el que ya aparecerá pronto cuando testifique el señor Jensen y diga exactamente quién le dio Claro. ese negocito? Pero por lo pronto, esto ya se está saliendo de control, porque esta semana Código Magenta también reveló ese mismo día que dimos la primicia del caso Utah, Ujú. Río Hondo, Así Texas. es. Revelamos que había un personaje que el mismo miércoles que eso ocurrió, misteriosamente se desbarrancó con su chofer en ahí acantilado ahí en la carretera de Colima a Jalisco y murió pues un tamaulipeco avecindado en San Pedro Garza García, digámoslo así, convertida en la capital nacional de los huachicoleros, igual que los factureros y el crimen organizado. Porque es tan bonito cómo se les trata aquí en San Pedro. Tienen una vida muy bonita, restaurantes nice, sus hijos ponen en las escuelas Claro. más prestigiadas, comillas, de México. Las señoras tienen los mejores moles para comprar. Mauricio lo dijo alguna vez. Yo les permito que vivan aquí con tal de que no me hagan ruido. Ese era el famoso acuerdo con los Beltrán A Leiva. ver, Ramón, San Pedro es el hub de criminales de cuello blanco y cuello negro. Así es, totalmente de acuerdo. ¿Qué pasó? Pues sucede que este personaje, que hoy sabemos que se llama Ángel Arnoldo Ramírez Salinas, que todo el mundo daba el chisme de que era el relevo de Sergio Carmona, el que mismo que fue ejecutado en San Pedro Garza Es García, correcto. donde vivía este huachicol, el rey del huachicol. ¿Mm? Decían, bueno, se le cedió la parte más importante del negocio a Ángel Arnoldo Ramírez Salinas. Salinas. Pues resulta que pues, todos decían, bueno, pues es un chisme. Él es un empresario de los combustibles. Dicho sea de paso, uno de los pocos, por no decir que el único, que sobrevivió a la cancelación que hizo la Comisión Regular de Energía de todos los permisos Él tenía permiso. de importación. El único que tenía permiso era él. Y él que presumía que tenía una gran amistad con Andrés López Beltrán, mejor conocido como Andy, secretario de organización de Morena. Así es. ¿Y qué encontramos de vinculación entre ambos personajes? Para poder probar que había una vinculación, pues resultó que Ángel Arnoldo Ramírez Salinas da un domicilio para el INE de Reynosa, Tamaulipas. Calle 9, número 590, interior B o 2. Ujú. Y en ese mismo domicilio aparece nada más y nada menos que el registro de otro nombre, Esmeralda McDonald's Sánchez. Nada más y nada menos que la hermana de Perla McDonald Sánchez, la viuda de Sergio Carmona. Así es. Es decir, en el mismo domicilio fachada está el hoy oxiso y desbarrancado sucesor de Sergio Carmona y la cuñada de Sergio Carmona. ¿No les parece una belleza de coincidencia? Y no nos olvidemos que la señora Perla McDonald Sánchez era nada más y nada menos solamente la viuda, sino la que está a través del gobierno tamaulipeco cobrando todos los favores personales y económicos que hizo su marido, Sí. porque ella tiene las grabaciones de todos los morenistas que pasaron por la casa de Fuentes del Valle en San Pedro García, Nuevo León, a pasar a recoger su cheque para las elecciones de 2022, perdón, 2021. 2021. Sí. Entonces, ojo,
se cuadra el círculo completísimo. Sergio Carmona, casado con la señora Perla Perla. McDonald, hermana de Esmeralda McDonald, compartiendo el domicilio con el occiso Ángel Ramírez. Ángel Ramírez Salinas. A uno lo matan a quemarropa en una barbería de San Pedro Garza García. Y este señor Ángel Arnoldo Ramírez Salinas, pues resulta que también vivía en San Pedro Garza García. Era tamaulipeco igual que Sí. Carmona, Carmona. pero vive en San Pedro Garza García y muere, no ejecutado, pero desbarrancado. Curiosidades del huachicol, Así es. que a los que manejan los grandes dineros los persigue la tragedia y el mismo apellido McDonald. Claro. Rodrigo, A ver, Ramón, hemos hablado de que el caso de Sergio Carmona es escandaloso, pero cada vez más nos damos cuenta de que ese es solo un planeta en este sistema solar llamado Huachicol. Es decir, esto es exponencialmente mayor a lo que creíamos hace 3 años. Estamos hablando del negocio ilegal más importante que ha habido en la historia moderna de México, 500,000 millones de pesos al año, que además se financia en campañas políticas, primero de Morena en 2021, pero también en 2022 y por supuesto en 2024. Y estamos viendo ya una pléyade de casos. Por supuesto el caso que acabas de mencionar de Ángel Ramírez, pero sale en Televisa publicada la historia del señor de los buques, Roberto Brown. ¿Y por qué importa la historia de Roberto Roberto Blanco Brown? oficialmente, Roberto Roberto Blanco, Brown, es correcto. como se le Digamos conoce. que es un El nombre, alias. es un nombre artístico, digamos. es. Pero Roberto Brown, ¿por qué es importante este personaje de 30 años? Es el dueño de Mefra Fletes, esa empresa a la cual la Secretaría de Seguridad Ciudadana identifica como la distribuidora del huachicol que llegó tanto al puerto de Altamira como al puerto de Ensenada, donde fueron realizados los decomisos más grandes en la historia del país de combustible clandestino. ¿Por qué importa? Porque está conectado por un lado al Cártel Jalisco Nueva Generación, esto dicho por las mismas fuentes federales, pero por otro lado, porque te pone de relieve todo un modus operandi. ¿Qué pasaba? Roberto Brown tiene un hermano llamado Rigoberto Brown, que Rigoberto Brown está señalado desde el FBI de ser parte de un entramado criminal vinculado a Ciel Cárdenas Guillén, a través del cual se realizaban extorsiones a las aduanas y a los importadores de combustible. El FBI identifica, por lo menos de solo extorsiones, se recopilaron al menos 30 millones de dólares. Y además, el dinero se lavaba. Solo en extorsiones. No Solo estamos en comentando extorsiones. huachicol. Ujú. El dinero se lavaba además por la intermediación de un diputado de apellido Tapia en empresas avecindadas otra vez en San Pedro Garza García. Qué casualidad que el centro de operaciones de Mefra Fletes, Autolíneas Roca y una empresa de un empresario llamado José Tijerina que está asociado con Roberto Brown. Ese es muy importante Es muy porque importante. él fue el que introdujo Es a el Brown es el contacto, para exactamente. hacer la gran empresa de Bueno, y el huachicol. epicentro está en el piso 50 de la Torre Metropolitan en el corazón de Valle Oriente en San Pedro La más Garza moderna, García. la más moderna La más edificio. moderna. Entonces, ya tienes al que distribuía las pipas, pero también las Secretaría de Seguridad Ciudadana e Inteligencia Federal identifica ya a quienes traían ese dinero, ese combustible clandestino en los barcos, una empresa llamada Intansa. ¿Y por qué importa Intansa? Porque tiene entre sus socios a personajes que en otra compañía llamada Belure, esto publicado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pues son nada más y nada menos que accionistas junto con el gerente de administración de la Cipona de Tampico, es decir, el funcionario que permite el desembarco clandestino Explícales de qué es esa la gasolina. Cipona. La Cipona es, digamos, la Sistema administración del sistema portuario que está bajo el paraguas de la Secretaría de Marina. Por eso decíamos hace algunos meses, qué casualidad que justo cuando el almirante Rubén Alfonso Vargas Suárez llega al puerto de Tampico, empieza a descargarse nuevamente en cantidades industriales ese combustible clandestino. Y bueno, ya sabemos que uno de sus segundos al mando es socio de la empresa, más bien es socio de los empresarios que a través de una tercera empresa traen ese huachicol de Texas hacia México. Y bueno, y el caso Jensen, por supuesto, que para mí es el más relevante de todos. ¿Por qué? ¿Quién en México tiene acceso a poder sacar petróleo crudo de Pemex con total impunidad? Y ahí dejo la cuestión. Alejandro.
¿Qué tiempos aquellos cuando el huachicol en 2019 era Pinchar un tubo. pinchar un tubo y el presidente Andrés Manuel López Obrador se rasgaba las vestiduras y decía, vamos a parar con este hueco que le están haciendo a nuestra nación y vamos a poner a la Guardia Nacional y a vigilar los ductos? Y recordemos que eso era el huachicol y mucha gente sigue creyendo que muy es importante eso. lo que estás diciendo. Sí. No olvidemos algo, porque esto es perverso. Sí, Perverso del expresidente López Obrador. sí. Entonces nos vendió la cuestión de que para poder parar ese huachicol había que comprar 970 y tantas pipas. Así es. Bueno, Del Ramón, bienestar. Pipas del bienestar que las compraron y que fueron la simiente no para parar el huachicol, sino para crearlo. Ahí Ramón, empezó el la historia. El funcionario de la Fiscal. el funcionario de la subsidiaria privada de Pemex, encargada de la compra de esas pipas, es un amigo Andrés Manuel López Beltrán. Bueno, ahí está. A ver, de aquí, incluido, claro. recordemos algo. Aquí bautizamos el término huachicol fiscal, porque Correcto. nunca encontrábamos, Así cuando es. nadie hablaba de esto, no Así encontramos es. como decir contrabando de combustible que pasa sin pagar impuestos. Ay, Y el punto es que mucha y era gente... huachicol que era cosa ilegal. Así es. Fiscal, ¿por qué? Porque era sin pagar impuestos. No, las noticias eran, miren las pipas con bidones de combustible en las carreteras que se las están vendiendo a transportistas. Y ese era el gran escándalo. Ese era el desfalco que se hacía Pemex y todo el mundo estábamos muy preocupados. No es ni el 1% de lo que estamos viendo. Y porque es bien importante, porque hay mucha gente que cree que el huachicol sigue siendo eso. Aquí lo importante, y hay que poner en perspectiva las cosas, es, esta semana se revela que Estados Unidos tiene mucho tiempo siguiéndole la huella al tema del huachicol, cuando se supone que era un tema que más nos importaba a nosotros, porque finalmente las refinerías de Estados Unidos le venden gasolina a México, ya pues el destino, quién sabe, ¿no? Pero se revelan cuestiones importantes, que es Estados Unidos, la DEA, el FBI, le estaba siguiendo la huella desde hace mucho tiempo. Incluso algunas fuentes nos han confesado de que fue uno del miedo que tuvo Morena porque había un expediente muy grande de Sergio Carmona en Estados Unidos que existía y que casualmente se dio el asesinato muy poco tiempo después. Pero se revela en cómo este andamiaje criminal tiene que ver en no solamente una familia que sabe Dios por dónde toma el crudo para convertirlo en gasolina, pero cómo se convierte en socio de los cárteles otroras de las drogas. Claro. Ahorita cárteles de la gasolina. El gran negocio es ese. Y cómo ese dinero que llega a Monterrey, porque hemos visto cómo personajes como el Socialitos, que ahora está en Estados Unidos, llegó a decir que en San Pedro Garza García, tan solo de un cártel, se llegaban a lavar $1,000 millones de dólares, $1,000 millones de pesos al mes. Es decir, ese andamiaje que empieza con un crudo llegando a Estados Unidos, se convierte en San Pedro Garza García, en las grandes ciudades, en empresas de crimen, empresas de facturerismo, porque hay que lavar todo ese dinero, donde despachos fiscales, contables, hacen toda una arquitectura para poder lavar ese dinero. Es decir, estamos, como lo dices tú, Rodrigo, ante no solamente uno de los crímenes más importantes en cuestión de lana, porque es mucha lana, pero en cuestión de sofisticación del negocio y los grados de intervención que tienen, como bien dice Ramón, todavía no sabemos quién es la persona que tiene la llave en Pemex. A ver, a mí me están diciendo, mis amigos, que conozco del área de inteligencia, que estamos a nada, semanitas, y me estoy cuidando y protegiendo mucho, Claro. de que se destape mínimo media docena de nombres de juniors huachicoleros fifís operando a sus anchas en San Pedro Garza García. Y esto va obviamente a destapar lo propio en Tamaulipas, Coahuila, Sonora, Chihuahua, etcétera. Y, ojo, con esto van a estirar una hebra que va a traer y va a terminar ligando, como ahorita bien decías, Alejandro, esto a
la protección del crimen organizado, particularmente el cártel Jalisco Nueva Generación. Claro. Porque va a haber algún personaje por ahí Sí. que va a salir, no quiero decir todavía el nombre porque lo estamos Claro. lampareando, como dicen en las cacerías, que terminó por sus aficiones en las peleas de gallos, muy cerca de un gran capo de los grandes cárteles mexicanos. Sí. Y se hicieron best friends, mejores amigos. Ujú. Y eso va ya allá en Estados Unidos. Claro. Y ese A ligar y a poner ya el huachicol en el territorio de la mercancía terrorista. Y ahí Ese sí, es el tema. la hebra Ese es el se va a asunto. reventar. Perdóname. El tema es ese, y la pregunta a la mesa es, ahora existe un interés de Estados Unidos de jalarle a esa hebra, Claro. que quizá no veíamos antes. Y hoy estamos viendo que Estados Unidos lo está viendo como la principal o una de las principales fuentes de ingresos de los cárteles, cuya operación pues termina incidiendo en Estados Unidos. Es decir, no hay vuelta atrás. El tema del huachicol, ahora vemos que tanto García Harfuch como la presidenta Claudia Sheinbaum le tenían que entrar porque esto estaba No a hay punto otra. de explotar. El asunto de fondo es, sabemos que Sergio Carmona gastó por lo menos 500 millones de pesos para financiar campañas políticas en 2021 en toda la franja del Pacífico y para preparar el terreno en 2022 en Tamaulipas. El asunto es, ¿qué pasa si se comprueba que Mefrafletes, con terminaciones en el cártel Jalisco Nueva Generación y con terminaciones en la organización de Osiel Cárdenas Guillén del cártel del Golfo, ambas catalogadas como organizaciones terroristas internacionales por el Departamento de Estado, mandaron dinero a campañas políticas de Morena? En ese momento, Morena se vuelve un vehículo receptor de un grupo terrorista, es decir, el partido en el poder de México financiado con dinero terrorista. Y por eso la cruzada de Omar García Harfuch es tan importante. Hay que ver el contexto político de este. En este momento hay un enfrentamiento por debajo de la mesa brutal entre Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch con el grupo de Andrés Manuel López Obrador, por supuesto Andy, por supuesto Adán Augusto López y todos los operadores de este gran negocio de huachicol que evidentemente están de ese lado. Y para Omar García Harfuch y para lo que va a ser la sucesión presidencial, esta cruzada del huachicol es su gran campaña para llegar a ser él el próximo presidente de México. Es su pasaporte, por dos razones. Una, porque sacas del camino a todos esos intereses financieros y criminales que te están jugando en contra. Y dos, porque te puedes ganar el visto bueno de los americanos. A ver, ayer lo decíamos en el video de Magenta. Pemex dio sus cifras. ¿Qué empresa petrolera en el mundo da cifras con caída en sus ventas? Excuse me. Claro. O sea, ¿se fueron carros o qué? ¿Qué pasó? Sí. En momentos en que el Un gobierno mercado la cree, cautivo, claro. cerró 139 permisos. Ujú. Sí. En el 2024. Sí. La estrategia proteccionista no funciona. Ojo, 43,000 millones fue Sí, la pérdida. cifra, la pérdida. Una empresa que debe 2 millones de millones Sí. de pesos Ajá. y que debe a proveedores 506,000 millones. Ni más ni menos que la cifra exacta de lo que, El hueco. no, de lo que el huachicol Sí. El hueco fiscal. fiscalmente Claro. se llevaron en los últimos 5 años del gobierno Así Claro. es. de López Obrador. Es lo que le debe a los proveedores. Nada más. Ujú. Ojo, ¿por qué Pemex hoy está en la quiebra técnica y teniendo en el precipicio, si no es que ya abajo del precipicio, a miles de proveedores a los que no les ha pagado? ¿Iba a pagarles? ¿Me explica esa parte? A ver, Con los por supuesto, iban a dineros pagar de México. estaban esperando pagarles con el remanente de operación de Banco de México, un remanente muy abultado por la depreciación del tipo de cambio, pero que al final la Junta de Gobierno del Banco Central dice, señores, nos tenemos que apegar a las reglas. Bien hecho. Y como somos una entidad independiente, solo podemos transmitir lo que está en lo que es by the book, que son 18,000 millones de pesos. Es decir, no alcanza ni siquiera el 10% de la cobertura
de la deuda que hay con proveedores. Si fueran tiempos de Andrés Manuel López Obrador, hace una tómbola, organiza una tómbola para nombrar al gobernador del Banco de México y quedarse con el remanente, ¿verdad? Con una señal de como lo estamos independencia. haciendo, claro. Muy importante. Yo quiero cerrar, ¿alguna conclusión? No, adelante. Yo quiero cerrar con una anécdota que me sucedió a mí, aquí en Saltillo, precisamente. En campaña, López Obrador recordó que lo que era en nuestro medio en aquel entonces, que era Reporte Índigo, sacó una primicia allá por el año 2013, 2012, donde revelábamos el famoso hoyo negro de Pemex, Así es. que era Pemex Internacional, una entelequia que los neoliberales crearon para poder ordeñar con $3 o $4 por barril, Coyotear. con brokers internacionales el crudo mexicano y que no pasara por ser revisado eso por el Congreso ni por la auditoría de la Federación. Dicho eso, pues se llevaba más o menos $10 millones al día. Nada despreciable. 3,000 millones de dólares quizás al año. Así es. Quien quiera que se los llevara, los brokers, los políticos, etcétera. No olvidemos el Pemex Gate, los miles de millones que se fueron a la campaña de Paco Labastida, ¿sí? Y que fue un escándalo que se compensó solamente y no hubo nada porque estaba frente a amigos de Fox. Así es. Pero recuerdo que en aquel entonces López Obrador, que me invitó a comer en Don Artemio, aquí en Saltillo, me dice, tráete todos los documentos que tengas, todos, de lo de Pemex Internacional. A mí me los había entregado un personaje importante que había hecho el estudio en tiempos de Fox y que Fox no quiso entrarle. Después de lo que vio, dijo, ah, caray, eso está. Este era un huachicol, pero muy limitado, pero muy bien estructurado. Muy eficiente. Muy corporativo. Eficiente y corporativo. Sí. No había que picar pozos, Sí, digo, sí. no había que mandar pipas. Puros ni nada. Exceles. Sí, todo era. Además, la sede de PMI estaba en Houston y estaba en Holanda y todo, y bloqueaban por todos lados. Bueno, me dijo, Ramón Alberto, me dijo el entonces candidato López Obrador, esto se va a acabar, es un saqueo a la nación. Uy, pues, música para los oídos de cualquier mexicano que queramos que este país se recupere. Y resultó peor el remedio que la enfermedad. El entonces candidato, ya como presidente, resultó un perfecto hipócrita, que lo que hizo fue un gigantesco negocio para él, para su círculo cercano y para su familia. Y al que lo dude va a ver pronto que saldrá por ahí la revelación de una empresa en donde familiares de su círculo cercano, hijos, yernos, de su círculo íntimo, tenían esa empresa a la que le entregaban huachicol traído de Estados Unidos, y esa empresa lo colocaba en los estados morenistas, que estaban obligados a comprarle a esa empresa el combustible para sus unidades de operación. Es decir, negocios redondos. Qué bueno que ya empezaron en Estados Unidos a estirar la hebra para que Jensen quede libre, que ya está libre con una Arresto domiciliario. arresto domiciliario, pero con un grillete, sus hijos también y su esposa, Sí. van a tener que soltarle la sopa. Vamos a entender de dónde salía ese huachicol que llegaba a Arroyo Terminal en Río Hondo, Texas. Y creo que eso va a ser como cuando se te suelta un hilo de la Bastilla en el pantalón, donde lo agarres, se va a descoser todo y va a quedar al descubierto lo que hoy, a pesar de la evidencia, nadie ha querido ver.